vamos a dejar que Wandy nos hable de la posible alianza de la Fuerza del Pueblo con el PRD, que no sería nada raro que continúe hasta mayo. Lo que sería extraño es que se haga en febrero lo municipal y que en mayo no se dé por las diferencias entre Danilo y Leonel, en la que Miguel Vargas no está. Además de que fue Miguel el que propició este supuesto encuentro. Siga usted, jefe. Muchas gracias, don Julio. Saludos a los amigos televidentes. Estaba ahí sentado escuchando los análisis preclaros de Michel Hassin. Como buen hijo, salió preclaro también, como el oráculo de la política dominicana. Sin querer hacer de esto un programa humorístico, quiero decirte que hace un momento viví un episodio parecido a lo que le ocurrió al doctor Fadul en Santiago. Ajá. Cuando un amigo de la infancia le dijo mencióneme en su programa, pero cuando lo menciona le dijo, mire, usted es un muerto, a mí no me mencione ahí. A mí no, bueno, así es que yo quiero que usted ratifique que lo que dice aquí usted lo mantiene en las redes. Ya. No, en parte sí, don Julio, en parte sí, claro que sí. Bueno, en relación al punto que usted ha planteado, yo pues, igual que las declaraciones que han estado saliendo en la prensa sobre la eventual alianza, en realidad, en este momento, cualquier cosa que se pueda decir en ese sentido, y de hecho todas las partes han coincidido que el vocero de eso pues es el ingeniero Miguel Vargas, y en tanto pues deberíamos ser prudentes y esperar a que él haga su pronunciamiento en relación a eso. Lo que sí podemos hacer aquí nosotros, en esta mesa de análisis, es analizar los posibles escenarios y tratar de agregar valor y hasta iluminar un poco esos posibles escenarios para que se tomen las mejores decisiones. Si usted le pregunta al analista, yo pienso que lo que se ha estado planteando y que viene saliendo en los medios es bueno, es necesario, pero en mi opinión no es suficiente. Pienso que, para decirlo como dicen en Italia, hay que andar oltre. O sea, hay que ir un poquito más allá para poderle ganar a un gobierno que, aunque no ha hecho gran cosa en estos 3 años, pero sí tiene mucho dinero. Y aparentemente la tesis de este gobierno es ganar a billetazo limpio, a papeletazo limpio. El presupuesto nacional que se ha estado guardando, porque no se ven las obras, se puede concluir claramente, más cerca de 30,000 millones de dólares que se han tomado prestados, de los cuales la mitad está en reservas en el Banco Central, y la otra mitad no se sabe dónde ha ido a parar. Y nadie pregunta, nadie cuestiona. Y en ese sentido, pues la oposición, aunque estructuralmente está luchando contra un gobierno débil porque no tiene una obra, este gobierno, como yo he dicho ya en otros programas, simplemente hay que darle un empujoncito para que se caiga. Y partiendo de ahí, pues surgen algunos análisis que don Julio mencionaba más temprano,
en relación a las posibilidades de algunos candidatos. Hay algunos candidatos que él mencionaba que lo visualizaba para el 28. La verdad es que si no lo hacen ahora, no van a tener oportunidad en el 28. Porque si pasara el peor escenario en el que el gobierno se reelige, pues no podría hacerlo en el 28. Entonces, por ejemplo, el caso de Carolina, habrá sido un bonito sueño, pero nunca llegaría a ser presidente en el 34, etcétera, y ya el mundo habrá cambiado, como bien analizaba Michel. Por supuesto, la República Dominicana también habrá cambiado y pues será otro el juego. Entonces, la oportunidad, en el caso particular de Carolina, por ejemplo, que la mencionaba don Julio, pues su oportunidad es ahora y ella debe ponerse de acuerdo en su partido con el presidente para que le den paso. Aparte de que el presidente, mi consideración basada en mis mejores análisis, es que no tiene una real posibilidad en este instante. No sé si he respondido un poco las inquietudes de don Julio. La alianza entre los partidos. Pues yo he visto algunas declaraciones en estos días y parece que ya es inminente la alianza. Yo sospecho, Michel, que sí, o sea, definitivamente se ha estado trabajando. Hubo un legislador que dijo ayer que habemos humo blanco, hubo morado y hubo verde. Habemos, está muy buena esa, está muy buena. Yo pienso que sí, o sea, que hay un cierto consenso. Algunos dicen que en más de 20 provincias hay consenso en lo municipal y lo congresual. Pero como decía al inicio, a mí no me parece que eso sea suficiente. Yo pienso que hay que mandar desde temprano, desde ya, un mensaje más contundente, una gran alianza desde la primera vuelta. Y hay que definir los parámetros bajo los cuales podría ser esa alianza. Y en ese sentido me atrevo a sugerir, de nuevo, con el sombrero de analista puesto y teniendo los insights que tengo, a que los diferentes sectores pues le den le pongan más atención, digámoslo así, a las consideraciones y consejos del ingeniero Miguel Vargas. Porque ustedes recordarán que el ingeniero Vargas es el presidente para Latinoamérica y presidente honorífico a nivel mundial de la Internacional Socialista, que agrupa los principales partidos progresistas de América Latina y del mundo. Entonces, en esa organización, la verdad es que se ha visto todo. Les pongo un caso. En Uruguay, 57 partidos lograron ponerse de acuerdo para lo que es el Frente Amplio. Hay partidos que son miembros de esta organización. Por lo tanto, hay una experiencia que se puede mirar y sacar de ahí lo mejor. En este instante, en México, se está tratando el Frente Amplio va por México, en donde convergen una serie de fuerzas, el PRI, que es miembro de la Internacional, el PRD y el PAN, para competir contra el gobierno actual. Si nos ponemos a ver, es más o menos, son los mismos escenarios. Lo que está pasando en México, un gobierno muy populista, que no ha hecho gran cosa tampoco, con muchos recursos, e igual aquí, un gobierno también populista, con muchos recursos, que tampoco ha hecho nada,
pero que han creado una percepción de que pueden continuar. Pero, obvio, sobre base irreal, porque no hay una obra que respalde eso. Yo he dicho en otros programas que este es un gobierno invertebrado. No hay una estructura que soporte, no hay una obra que soporte esta obra de gobierno. Solo para ilustrar un poco lo que estoy diciendo. De modo que, repito, pienso que los diferentes actores a nivel local deben ponerle un poco más de atención a las consideraciones y consejos del presidente Vargas para tratar de que haya una alianza ganadora desde la primera vuelta. ¿Por qué desde la primera vuelta? Muy simple. Porque se supone que las distintas fuerzas políticas tienen que desarrollar sus capacidades, a menos que se tenga la información de que es difícil competir en una segunda vuelta. Pero, don Cristino, ¿cómo usted compite con 30,000 millones de dólares? ¿Usted sabe cuánto es eso? Entonces, pero estás entrando en una contradicción. No, discúlpame, vamos Wandy. vamos por par. Mire. Porque dijiste, para que me responda, Sí. dijiste que el gobierno solo hay que empujarlo para que se caiga. ¿Por qué? Significa que está débil. Sí. Pero ahora dice, con 30,000 millones Es que tiene el triunfo asegurado. No, yo Entonces, no estoy diciendo que tiene el triunfo asegurado. Yo lo que estoy diciendo es que es peligroso que la oposición obvie estos datos y siga como que nada de nada. ¿Entiendes? Pero al mismo tiempo es un gobierno débil porque no hay una obra de gobierno concreta en 3 años. Lo podemos analizar. Pero tú estás diciendo que el Le ingeniero respondí, Vargas don Cristino. está Más o menos. Más buscando o menos. consenso para que haya una alianza presidencial en la primera vuelta. No, yo estoy diciendo que Eso es lo que tú debería... acabas de no, decir, que yo- que se lleven de no, los consejos de yo él estoy que está diciendo que buscando. debería ser. Porque, vamos, yo lo que hago es estrategia. Mi sombrero es el de analista para construir un algo, según sea el propósito del cliente, ¿no? Entonces, basado en mi mejor experiencia y know-how en el mundo corporativo, en el mundo político, estoy llamando para que estos diferentes grupos sean más contundentes, que no dejen las cosas a la suerte, que es lo típico en nuestro mercado. Aquí hay presidentes que llegaron por obra de Dios, por obra y gracia del Señor, y se han acostumbrado a eso, a la suerte. Si bien Maquiavelo considera la fortuna un factor importante y hasta le agrega una importancia que ronda el 50%, pues aquí a veces le asignamos el 100%, por exagerar un poco, no sé si me va a entender. No debemos dejar esto a la suerte. Hay que crear ¿Quién un sería guión. el candidato de esos 3 partidos grandes que debería participar? Ese es el punto. Debe diseñarse una metodología para elegir uno de todos esos, consensuado. Mire, suena feo, lo voy a decir aquí, pero es, digamos, los 3 grandes, si ese fuera el escenario, debería ser 40-40-20, por decirlo así. Suena feo, lo sé, pero siendo realista, podría ser ese un parámetro. No quiero desarrollar más ese es un punto. tanto no es un tanto ilusorio, porque es como, imagínese usted convencer a alguien que ya tiene un trabajo hecho, que tiene sus aspiraciones, de que decline porque el otro está más avanzado. Eso es realmente algo muy complicado. Además, los partidos políticos quieren darse el tiempo para desarrollar sus propias fuerzas y entonces, en función de resultados, tú puedes negociar. Es que, con todo el respeto, don Cristino, eso es una pendejada. ¿Por qué? Porque pasaron 3 años
Y si usted evalúa el trabajo que se ha hecho en los partidos, salvo el PRD, que como bien decía don Julio Jacín al inicio, es el partido que, callado, viene creciendo de una manera significativa. Pero si usted evalúa, no es tanto lo que se ha hecho. Aparte de que hay una serie de cosas que no se consideran. Nosotros nos hemos puesto a pensar en la aritmética de una campaña electoral, lo que se necesita para ganar, cuánto cuesta un punto porcentual de participación electoral en este mercado. Y a propósito, es una pregunta que me hacía don Julio fuera del aire. ¿Un punto? Sí, ¿cuánto cuesta un punto? 300 millones de pesos. Un poco más, posiblemente. No, tú estás diciendo que cada punto vale 10 millones de dólares. Sí, un punto porcentual, ¿cuánto cuesta? ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que lograr puntos adicionales no es tan simple y apenas faltan 6 meses para las elecciones municipales y 8 o 9 para las congresuales y presidenciales. Entonces, es poco lo que se puede hacer desde el punto de vista orgánico. No sé si me va a entender. Desde el punto de vista orgánico y mercadológico, para tener un crecimiento orgánico. Dice Pacheco que la oposición se está planteando unidad porque reconoce su debilidad. Eso es una pendejada. Eso es una pendejada, pero como yo dije, o sea, ahí hay una realidad. El gobierno tiene mucha plata y con eso se puede hacer muchas cosas. Wandy, Por eso es que tú dices que, ustedes diciendo que es tan malo, pero entonces que es muy popular. Sí, porque con dinero tú puedes ser todo lo populista que tú quieras. Por ejemplo, mira el disparate, perdónenme, de educación. 1,000 pesos a cada padre por hijo. O sea, son ineficientes en ejecutar el presupuesto de educación, 250,000 millones de pesos, y entonces, como no lo pueden ejecutar, para mejorar la calidad de la educación, que es mediocre, empiezan a regalar el dinero. La asistencia social no es un buen punto que garantice una fidelidad de la votación o una popularidad al momento de las elecciones. Eso siempre se ha hecho en toda América Latina. Recuerden, Porque dijeron que tenemos casi Recuerden mitad de la población que recibe algún tipo de asistencia social. recuerden a Chávez. Chávez implementó unos programas de fidelidad que al final terminaron costándole caro a Venezuela. Los venezolanos querían un cambio en el 98 y el cambio es que hoy hay 6, 7, 8 millones de venezolanos deambulando por el mundo. Entonces hay que tener cuidado. Y a la vista, ¿hay algún riesgo económico que pueda impactar en cualquier aspiración de las próximas elecciones? Algo que no se haya tomado en cuenta. Sí, probablemente la oposición no lo haya tomado en cuenta, pero el gobierno sí ya lo está tomando en cuenta desde temprano. Fíjese usted, mire, Europa, Alemania, que es el motor, técnicamente los últimos 2 trimestres estaba en, eso ha cambiado ya recientemente, ¿no? Pero estaba en recesión técnica, es decir, 2 trimestres continuos sin crecer. Estados Unidos está frenado. De hecho, lo habíamos anunciado aquí hace meses de que Estados Unidos iba a resolver su problema, pero iba a frenar al mundo. Las predicciones de crecimiento, según los principales organismos multinacionales, son de que Europa iba a crecer 0.7 aproximadamente, el mundo 1.2, 1.3, 1.4. ¿Usted sabe cuánto ha crecido República Dominicana en este semestre? Vamos para un 3 y pico. 1%.
Entonces, No, ¿qué? eso fue el primer trimestre, pero No, ya vamos para el segundo semestre, revísalo. Pero todos los datos, Pero- todos los datos apuntan pero a va. que el país tendrá un crecimiento más o menos del 4%. Pero- que en el contexto que estamos viviendo actualmente no sería realmente algo. Yo tengo serias dudas de que eso vaya a pasar. Ojo, 1%. Pero sin embargo, 1% primer espérate, Wally, semestre en un para programa país de anterior, alto en un programa crecimiento. anterior tú hablaste de que la inflación en Estados Unidos no se había controlado y que estaban aguantando. Sí. Y que aquí nos estábamos equivocando con las medidas. Y parece que ha sido todo. Yo estoy viendo los datos de crecimiento y de control de inflación que aquí han funcionado perfectamente. Pero en O Estados sea Unidos. que la proyección que usted hizo no ha funcionado. No, cuidado. Y separemos las cosas. La premisa principal era que Estados Unidos iba a resolver su problema e iba a frenar el mundo. Eso está pasando, que es lo que quiero demostrar. O sea, en este momento, o sea, todo está muy bien, pero no se vende. Entonces la economía no crece. Las tasas para tú producir, préstamos, etcétera, son inaccesibles. Entonces la economía está frenada. Pero ¿qué pasa? Y era lo que decía ahorita, que el gobierno inteligentemente hace un mes vio lo que iba a pasar y empezó a pintar un cuadro del tipo buen camino, buen tiempo, buen clima, que es irreal. O sea, todo está bien. Yo lo vi, me dio risa. Wandy, ¿cómo tú evalúas en este momento? Separa un poquito el PRD, ¿cómo tú ves el sistema de partido dominicano? Los partidos principales, su estructura, el comportamiento que tienen ahora mismo, ¿cómo tú lo ves? Totalmente anacrónico, colgados en el pasado. Tú hablabas ahorita, y por eso mi felicitación al inicio, del futuro. Nadie en ningún partido, en ninguno de los partidos políticos está pensando en el futuro, salvo el PRD. Pero tú analizas partido por partido, todo el mundo está en la vieja política. Yo te puedo mencionar una lista de 8 o 10 puntos a los cuales el PRD en su Comisión de Políticas Públicas y otras organizaciones están trabajando. De hecho, un segmento del PRD, me atrevo a preanunciarlo, piensa adueñarse mercadológicamente de eso. El PRD es el futuro, porque están, y específicamente en el segmento joven, ¿no?, para atraer a la juventud. ¿En qué se diferencia el PRD de las demás fuerzas políticas? Bueno, es el que más está creciendo, es el que mejor estructura organizacional viene trabajando. El presidente Miguel Vargas tiene desde el 21, día por día, siguiendo un guión de desarrollo organizacional del PRD. Bien, en la parte internacional, ¿cómo tú ves el tema de los Estados Unidos? Con todos los procesos de Donald Trump, ¿qué puede ocurrir? Mira, vamos a entrar para allá, pero voy a aprovechar el tema para llamar la atención de una cosa que está pasando acá con Estados Unidos. A mí me sorprende, no sé si a ustedes, pero ningún medio lo ha estado diciendo. Sabemos que no hay un embajador americano en República Dominicana desde hace 3 años o más. No va a haber un embajador americano mientras el presidente Abinader sea presidente de la República Dominicana. Ya hemos dicho por qué. La pregunta es, ¿por qué No, pero a nosotros... mí me interesa saber por qué, pues yo eso no lo he escuchado. Úsame. Voy para allá, si interesa, pero ya lo he dicho. Bueno, porque él tiene nombrado en el gabinete muchas personas que hacen ese trabajo de embajador. Lo dijo don Julio también, vamos de broma. Pero permíteme plantear lo siguiente.
¿Por qué República Dominicana tiene un embajador en Estados Unidos? ¿Por qué no lo ha llamado a consulta? ¿Por qué no ha derogado ese decreto? ¿Ustedes se lo han preguntado? ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Bueno, porque la que nosotros tenemos, que el presidente no lo ha nombrado y que decidió dejar a la persona que, el presidente de Estados Unidos, la persona que estaba, y que mantiene las relaciones internacionales de República Dominicana como nunca en este momento con los Estados Unidos. Bueno, tengo mis serias dudas. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Primero, yo he estado estableciendo y diciendo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene una política no escrita de no enviar sus embajadores a los países donde los gobiernos han llegado al poder con la ayuda del narcotráfico internacional. Colombia no tiene embajador americano, Honduras no tuvo embajador americano por 5 años, terminó el presidente y se lo llevaron. El hijo del presidente Petro estaba preso hace unos días por aceptar $250,000. O sea, hay información de inteligencia de todos los países y se decide dónde va y dónde no va un embajador americano. Entonces, ¿por qué el presidente Abinader no llama a consulta a nuestra embajadora? Deberíamos ser serios, deberíamos comportarnos a la altura. Bien. Vamos a agradecer a Wandy Ramírez Valenzuela, quien es analista político y económico, su participación con nosotros en el día de hoy. Wandy, gracias. A ti, Michelle. Saludos al señor Gracias. Castillo.